El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Quiero saludar especialmente a mi cuñado Narciso Ramírez, el predicador de la familia, a mi hermana Blanca. Saludo al hermano David y su esposa Milena, que nos han invitado a este retiro. A mi compañero de luchas, Giovanni, gran salmista. A los servidores del Cenáculo San Pablo y a todos los servidores que han venido de diferentes lugares a acompañar y ayudar en este retiro. Los saludo a ustedes, hermanos y hermanas, que están aquí celebrando con nosotros este domingo 34 del tiempo ordinario, día en que la Iglesia Católica también celebra la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y para esta solemnidad hemos escuchado una parte de la carta o del evangelio, del evangelista San Juan, tomada del capítulo 18, versículo 33 hasta el 37. Recordemos, el Señor Jesucristo se encuentra aquel viernes frente a un rey llamado Poncio Pilato. ¿Y por qué el Señor Jesucristo está delante de este rey puesto por los romanos llamado Poncio Pilato? El Señor había durado 3 años predicando el reino de Dios. Había entrado a Jerusalén aquel domingo, el domingo de Ramos, y la gente sacando los ramos y los mantos decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Este mismo pueblo que había acompañado al Señor y lo había alabado como el Rey, Mesías, que había venido en el nombre del Señor, este mismo pueblo, acompañado de los sumos sacerdotes, habían entregado al Señor a Poncio Pilato para que lo crucificara, porque el único que tenía el poder de conceder la pena de muerte a alguna persona ahí en Judea era Poncio Pilato, con el poder de los romanos. Y entonces el Señor es entregado a Pilato. Pilato sale, habla con el Señor. Es un diálogo muy bonito, muy profundo entre el Señor Jesucristo y Poncio Pilato. Y vea qué interesante esto. Porque nos dice a nosotros el versículo 33. Entonces entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Vea, el rey puesto por Roma le pregunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo si Él es el rey de los judíos. Poncio Pilato en ese momento estaba haciendo de juez, pero un juez bastante interesante. ¿Saben por qué?
porque se estaba dejando llevar por el comentario de otras personas. Y por esa razón el Señor, que conoce el corazón, el Señor Jesucristo le pregunta, escúcheme muy bien, responde Jesús, ¿dices esto por tu cuenta o es que otros lo han dicho de mí? ¿Qué significa esto? Que Poncio Pilato se estaba dejando llevar por las palabras de otras personas. Yo quiero poner el dedo en la llaga, perdónenme, soy un poco abusivo en este momento, pero ¿cuántos líderes religiosos, obispos, sacerdotes, personas dirigentes de comunidades, de ministerios apostólicos, de grupos de oración, muchas veces toman decisiones en la vida porque escuchan algo de alguna persona? Y entonces lo primero que escuchan es con los que se quedan. ¿Cuántas personas no quieren a un predicador? ¿Cuántas personas no quieren a un sacerdote o a un laico porque escucharon hablar de esta persona y repiten lo mismo que escucharon, pero nunca lo conocieron? Le voy a dar un ejemplo. Una vez yo estaba predicando en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Me invitaron a predicar en Chicago. Hace mucho frío cuando hace frío, calor cuando hace calor, era época de frío. Y entonces yo llegué y me llevé una chamarra, dicen ustedes, una chaqueta, decimos los colombianos, chamarra. Y entonces me subí la chamarra hasta arriba por el frío y me senté ahí un momentico en la parte de atrás. Estaban alabando, cantando, y de repente se sienta un señor al lado mío. Y me dice, ay hermano, ¿y usted qué hace aquí? Yo le dije, vengo aquí al evento. Me dice, si usted supiera, viene un cura. ¡Ja! Yo conozco ese cura. Y empieza a hablar mal de mí. Pero terrible. Que me dijo unas cosas que yo no sabía. Ay hermanos, ese hombre me volvió una miseria en el nombre de Jesús en un ratico. Habló pero pestes, cosas terribles de mí, hermanos. Y yo apenas lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y ya cuando el hombre se desahogó, seguimos ahí sentados, ya terminaron la alabanza y entonces dijo el dirigente, invitamos al padre Bernardo que venga por favor a compartir la palabra. Y me levanto yo y me bajo la chamarra y cae mi hábito azul que yo vestía. Ese hombre se puso pálido, hermanos. Y yo dije, muy bien que me conoce, hermanito querido. ¿Alguien le habló? ¿Escuchó hablar mal? Y este hombre se quedó con lo que escuchó. Cuando llegamos empezamos a alabar, a bendecir. Se puso muy bonito ese momento, unción en el Espíritu. Y de los primeros que estaba de rodillas llorando, pidiendo misericordia del Señor, este hermanito. Yo he escuchado lo mismo en mi cuñado Narciso. Con todo respeto, lo amo mucho en el Señor. Pero ¿cuántas personas han escuchado hablar X o Y cosas del hermano Narciso y ni lo conocen? Y el día que lo conocen dicen, ay hermano, usted vea cómo es de ungido, cómo lo utiliza el Señor. Y yo creo que más de un servidor aquí, ¿cuántas veces hemos escuchado algo negativo de alguna persona y nos quedamos con eso? Pilato había escuchado de que Jesucristo era el rey de los judíos y resulta que Pilato era el rey de los romanos. Y entonces si Jesucristo era el rey de los judíos, por lo tanto era ¿qué? Un contradictor del rey. Y entonces tenía que quitarlo del camino. Y por eso le va a preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato está condenando al Señor Jesucristo sin escucharlo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos a otro o condenamos a otro sin haberlo escuchado primero? Y el Señor Jesucristo, que conoce el corazón, le dice, ¿esto lo dices por ti mismo? ¿O es que lo escuchaste de otro? Porque si lo escuchaste de otro, estás repitiendo esto, significa de que no eres un verdadero juez. Y la decisión que vas a tomar está mediada por la palabra de otra persona. Y esto es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque muchas veces tomamos decisiones guiados por juicios de valor negativos que escuchamos de otra persona y entonces nuestro juicio también es negativo y condenamos a alguien sin escucharlo primero. Y eso es una terrible realidad y es un terrible problema. Y vuelvo a poner el dedo en la llaga y lamentablemente en la Iglesia Católica
a nuestros queridos padres y pastores, los obispos, les pasa eso. Escuchan hablar algo de alguien y con esa palabra se quedan y cierran las puertas y no escuchan y no las abren y no entran ni dejan entrar. Y uno le pregunta, ¿eso que piensas es por lo que te dijeron de mí o lo piensas tú? Y vea qué interesante que esto le dijo el Señor. Respondió el Señor, ¿dices esto por tu cuenta o es que otros lo han dicho de mí? Y Pilato le responde, es que yo soy judío. ¿Y por qué le responde eso Pilato? Porque resulta que esta expresión, rey de los judíos, se ponía a tomar de tres maneras. Primero, la manera en que lo tomaban los romanos. Y la manera en que lo tomaban los romanos es que esta persona era un usurpador, que estaba usurpando el poder de un rey que solamente lo podía dar el imperio romano. Y si una persona se levantaba con el poder de un rey en contra del imperio romano, sencillamente lo quitaban del camino, porque hay algo que se llama la paz romana. Y la paz romana se da a través del ejército romano, a través de la fuerza. Cuando nosotros nos deseamos la paz en la misa, combinamos la paz romana con la paz griega. La paz romana es exterior, la paz griega es interior. Es la paz mía de mi corazón que yo te doy a ti exteriormente. ¿Me hago entender? La paz, cuando le damos al hermano en la misa. Es decir, desde la paz mía que el Señor me da, yo te brindo esa paz exteriormente para que no nos peleemos. Pero la paz romana era a través de la fuerza del ejército romano. Esa era la paz. Y entonces si le estaba preguntando si era rey, Pilato creía que el Señor Jesucristo era una persona que se había usurpado el poder real e iba en contra de él. La otra manera es la manera como lo entendían los judíos. Los judíos creían en un rey Mesías que iba a venir con un caballo y una espada en la mano a sacar a los usurpadores de turno, que era el imperio romano, e imponer el tiempo mesiánico. Esa era la segunda manera de entender la expresión rey de los judíos, el rey Mesías que viniera a sacar los enemigos para instaurar el reino de Dios, que para los judíos también es físico, es material. Y la otra manera es como la entiende el Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser rey? Ya lo va a explicar el Señor más adelante. Y es donde vamos a entrar cuando lleguemos a ese momento. Vea qué interesante esto. Y entonces Pilato por eso le responde, ¿es que yo soy judío? Pues lógicamente que no. Pilato era romano y por eso no entendía qué significaba esta expresión rey de los judíos. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, nosotros podemos entender lo siguiente, y es en el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con Pilato. Entonces, le dice Pilato, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Y viene la otra pregunta, ¿qué has hecho? Para Pilato, el Señor Jesucristo era lo peor que le habían presentado. ¿Por qué? Porque se lo presentaron como un reo pidiendo la condena de la cruz, la condena de la muerte. Y entonces por eso Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Porque Pilato había tomado una decisión. Al decirle que era el rey de los judíos, ya había tomado una decisión en su corazón. Y sin embargo, Pilato, iluminado por la misma palabra del Señor, le pregunta, ¿qué has hecho? Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para merecer la muerte? ¿Qué hizo Jesús para estar en ese momento? ¿Sabe qué hizo? Predicar con poder el reino de Dios. ¿Saben qué hizo? Sanar a los enfermos. ¿Saben qué hizo? Liberar a los oprimidos. ¿Saben qué hizo el Señor Jesucristo? Misionar por 3 años, llamar discípulos. ¿Saben qué hizo el Señor? Hacer el bien a todo aquel que se encontraba con él. Y por hacer el bien es que está presentado delante de Pilato, porque las autoridades judías no entendieron y no acogieron a él como rey, al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso le pregunta, ¿qué has hecho? Que es la tercera pregunta que aparece de parte de Pilato, ¿qué has hecho? Sin embargo, el Señor Jesucristo no se pone a contarle qué ha hecho. La misma vida del Señor Jesucristo da respuesta a esta pregunta. Pero vea lo que responde Jesús. Para quitar de Pilato ese pensamiento,
de un rey usurpador. ¿Qué responde Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? No te preocupes, que mi reino no es aquí con caballo y espada contra el imperio romano. Mi reino no es de este mundo. Si el reino del Señor fuera de este mundo, ustedes se acuerdan cuando el Señor inició la vida pública, que el Señor inicia con el bautismo. Y después del bautismo del Señor Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después del bautismo? ¿Dónde es llevado el Señor? Al desierto para ser tentado ¿por quién? Por la suegra de Pedro, la hermana no sabe Biblia. ¿Para ser tentado por quién? Por el demonio. Y según el evangelista San Lucas, bueno, quedémonos en San Mateo, en el capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente, escúcheme muy bien aquí. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Le muestra qué? Todos los reinos de qué? Del mundo y su. Se lo repito, San Mateo capítulo 4, versículo 8. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Todos. Imagínense usted. Que lo agarre el diablo a usted y lo suba a un monte y le diga, mira, te muestro todos los reinos del mundo, mira Estados Unidos y toda su gloria, mira el país más bello del mundo, mira Colombia, ¿sí? Mira Reino Unido, mira Europa, mira todos los reinos del mundo, los reinos árabes que tienen más dinero que cualquier persona, mira, todo esto te lo daré. Si te postras y me adoras, le dijo el diablo a Jesús. ¿Usted cree que si donde el reino del Señor fuera de este mundo, hermanos, no hubiera aprovechado el Señor? ¿Sí o no? Pero no es de este mundo. ¿Cuántas personas aquí en medio nuestro le dan culto a la muerte? Adoran a la muerte. ¿Cuántos familiares de ustedes adoran a la muerte? ¿Y por qué adora una persona a la muerte? ¿Por qué le da culto al diablo a una persona? A veces por dinero, por 2 o 3 pesos o por algún bienestar o algún favor. El diablo le dijo al Señor, todo esto te daré, todos los reinos del mundo y toda la gloria del mundo te daré, si te postras y me adoras, le dice el diablo al Señor Jesucristo. ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo? Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y en este momento el diablo lo deja y los ángeles vienen a servirle. Amén. Fuertes aplausos, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y San Lucas 4:5, Lucas que es el sinóptico 4:5 dice, llevándole luego a una altura le muestra en un instante, en un solo momento, todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me lo han entregado a mí y yo se lo doy a quien quiero, le dice el diablo. ¡Uy, qué palabras tan fuertes! Pero más fuerte la del Señor. Si pues me adoras, toda será tuya. Y Jesús le responde, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Cuánta gente por mentiras del diablo están allá cargando el amuleto? Están allá cargando el talismán, están allá haciéndose la limpia, están allá dándole culto a la muerte, están allá yendo donde los brujos porque creen que el diablo tiene más poder que Dios. Si usted va donde un brujo, si usted va donde una bruja, si usted se hace la limpia, si usted carga el amuleto, si usted carga el fetiche, usted está adorando al diablo. Y usted le está entregando su alma al diablo. Y si usted se muere, se va al infierno. Porque en esta vida usted se decidió por el demonio. ¿Qué tengo que hacer entonces, Padre? Tiene que renunciar al demonio. ¿Y saben cuál es el problema? El problema no es que usted le dé culto al demonio. Si se muere, se va al infierno.
El problema es que cuando usted quiera buscar de Dios, el diablo tiene una serie de facturas, de notas de cargo, una serie de contratos, una serie de cuentas de cobro. Y cada vez que usted quiera buscar de Dios, el diablo le pasa a usted una cuenta de cobro, le pasa a usted una factura. Colosenses en el capítulo 3, versículo 14 lo dice. Teníamos una nota de cargo con sus cláusulas y sus prescripciones en contra nuestra, pero el Señor la quitó y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el problema nuestro? Que desclavamos esta nota de cargo y se la volvemos a dar al demonio. Y entonces el demonio se siente con autoridad sobre mí para cada vez que yo me le quiero alejar al diablo, entonces el diablo me pasa factura. Padre, ¿qué será? Que yo quiero buscar de Dios y siempre me pasa algo malo. Yo voy a ir a un retiro, me levanto madrugado, para irme al retiro lo primero que hago es pegar una patada a la cama con el dedo pequeñito del pie y empieza el problema más terrible. Padre, yo voy a ir a un retiro y se me enoja mi esposo, se me enoja mi esposa, se me enojan mis hijos, se me enojan mis hijas. Padre, hasta el perro me orina. ¡Qué cosa tan terrible, Padre! ¿Qué será? Pues, ¿qué será? Que usted le tienen cuentas de cobro firmadas al diablo. Porque usted se puso ahí donde la limpia, donde el brujo, donde la bruja, donde el hechicero, donde el orador del demonio, olvidándosele de que el diablo no tiene poder. El poder no lo tiene el diablo es orgulloso, prepotente y cree que el poder es de él. El poder es de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué tiene que hacer usted? Renunciar a Satanás, a todo demonio, a todo espíritu inmundo, a todo espíritu impuro, a todo pecado y sus consecuencias y entregarle su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fuertes aplausos, Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Que lo celebramos hoy. Por eso el Señor Jesucristo le dice al diablo, apártate de mí, y el diablo se aparta. Y por eso el Señor Jesucristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le hubiese dicho a mi gente, defiéndeme, y mi gente me defendería. Y cuando lo quisieron defender, que San Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al servidor del sumo sacerdote Malco, ¿qué dijo el Señor? Guarda tu espada, porque al que hierro mata, hierro muere. ¿Acaso no le podría decir a mi Padre que enviara legiones de ángeles y me defendieran? El reino del Señor no es de este mundo. ¿Cuántos de nosotros queremos defendernos como si fuéramos mundanos? Ustedes no me están preguntando, mi hermana esta mañana me recibió llorando, mi hermana Blanca me recibió llorando, triste. A las 12:15 de la noche me llegó una amenaza de muerte. ¿Quién sabe quién me odiará a mí tanto que cada vez que voy a predicar un retiro me amenazan? Y me dijeron que me iban a matar, que me iban a envenenar, que me iban a colgar de la nariz. Una cosa pero terrible. Mi hermana llorando, ay hermanito, le dije, no se preocupe, que cada 8 días me amenazan. ¿Y usted cree que yo voy a ir a cargar una pistola y cargar una macheta, un cuchillo, por si se atraviesa alguna persona? Entonces, no, que Dios tome el poder, que sea el Señor el que tome el control, que sea el Señor el que haga la justicia no es del hombre. Esto está diciendo el Señor. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, claro que lo es, y Pilato entiende. Por eso la siguiente pregunta de Pilato, ¿cuál es? Entonces Pilato le pregunta al Señor, ¿eres rey? Luego tú eres rey. Entonces tú eres rey, pero ya no le dijo de los judíos. Le está preguntando Pilato, que es el rey puesto por los romanos, le está preguntando, entonces tú eres rey. Y el Señor, ¿qué dijo? Claro que soy rey. ¿Qué dijo el Señor? Respondió Jesús, sí, soy rey. Como tú dices, dice el Señor, soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad,
escucha mi voz. Y si tú hoy escuchas la voz del Señor, tú estás al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Hermano y hermana, usted no tiene que ir a buscar reyes o a quien entregarle su vida. Entréguesela a Jesús de Nazaret, nuestro Señor, que ya entregó su vida por usted. Dios entregó su vida por usted. El Rey de Reyes y Señor de Señores es el que tiene que gobernar su vida. Vea qué interesante esto. En la Biblia nosotros encontramos que se habla del reino de Dios. En griego se dice Basilea Deos, reino de Dios, Basilea. Por eso a las iglesias le llamamos basílica. Basílica significa casa del rey. Basilea, el reino. Basilea, Deus, Dios. Se habla del reino de Dios, pero nunca se define el reino de Dios. San Mateo habla del reino de los cielos, porque San Mateo es judío, escribe para judíos, y San Mateo, por ser judío, no nombra a Dios directamente. Un judío no puede nombrar el nombre de Dios directamente, por eso pone reino de los cielos. Pero los demás evangelistas, que no son judíos, Lucas era griego, Marcos igualmente, entonces ¿qué hacen? Le llaman reino de Dios. Mírenme aquí. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reinado de Dios en nuestro corazón. El reino de Dios es el reinado de Dios en nuestra vida. Usted tiene que buscar que Dios sea el que reine en su vida. Pero cuando usted busca que Dios reine en su vida, que el reino de Dios esté en usted, en su vida, entonces se levanta un enemigo que quiere prohibir, no quiere permitir que ese reino se haga presente en su vida. Y por esa razón en el Padre Nuestro de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9, o San Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, pero Mateo termina el Padre Nuestro de una manera, que no la termina Lucas de esta manera. El Padre Nuestro que rezamos nosotros en la Iglesia Católica es una combinación de 3 versiones del Padre Nuestro, la de Mateo, la de Lucas y la de la Didaqué de los apóstoles, que terminaba porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, que es como termina la Reina Valera. La Reina Valera de los evangélicos termina el Padre Nuestro con la doxología. Lean la Reina Valera ahí y van a caer en la cuenta que era el Padre Nuestro de los apóstoles, de la Didaqué de los apóstoles, pero que no está en la Biblia. Está en un libro escrito por los apóstoles de los primeros siglos, la Didaqué. Sin embargo, el Padre Nuestro de Mateo, que nos pide a nosotros, nos dice, venga a nosotros tu reino, termina con una expresión en griego. Repítala conmigo. Apotuto Nerú. ¿Cómo es? Apotuto Nerú. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Apotuto Nerú significa y líbranos del malo, del maligno, del diablo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo a través del evangelista San Mateo nos pide a nosotros terminar el Padre Nuestro pidiéndole al Señor que nos libre del maligno, no del mal? No del mal. El Padre Nuestro para Occidente está mal traducido. El Padre Nuestro no dice líbranos del mal, dice líbranos del maligno, apotuto Nerú, del maligno, como persona. Por esa razón el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2851 y 52, dice, ante la expresión líbranos del mal, estamos hablando de una persona, la persona de Satanás, que pelea en contra de la edificación del reino de Dios en el corazón de los hombres. Líbranos del mal. ¿Cómo dice el latín? Mas líbranos a malo. Malo como persona. Estamos pidiendo al Señor que nos libre del diablo, del demonio, que es el que quiere prohibir que se edifique el reino de Dios en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque el diablo tiene su reino. Y si el diablo quiere prohibir que en usted se edifique el reino de Dios, es porque él quiere edificar su reino en su vida.
Padre, ¿el diablo tiene su reino? Claro que sí. San Mateo 12 y Lucas capítulo 11, dice el Señor, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Satanás no puede expulsar a Satanás, porque si Satanás expulsara a Satanás, su reino estaría dividido y no subsistiría. Hay un reino de la maldad, que lo vemos cómo se edifica en este mundo, a través de ideologías. El diablo quiere copiar todo lo que es de Dios. La iglesia católica, Dios tiene su iglesia, el diablo quiere tener la suya. ¿Me hago entender o no? El Señor tiene sus sacerdotes, el diablo quiere tener los suyos. En la iglesia católica tenemos los sacramentales, el diablo tiene sus amuletos. En la iglesia católica tenemos el agua, la sal, el aceite, el diablo tiene sus riegos. Todo lo quiere copiar, todo. Hasta la Santa Misa, el diablo tiene su misa negra. Todo lo quiere copiar. La iglesia católica tiene sus monjitas, allá hay suegras. Es una cosa terrible, todo lo quiere copiar. Y entonces usted es el que decide a quién le va a servir. ¿Va a dejar usted que el demonio edifique su reino en su vida, en su familia y en su corazón? ¿O va usted a entregarse al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret, y reconocerlo hoy como Rey de Reyes, Señor de Señores, y gritar: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Fuertes aplausos, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Yo no sé, ¿usted a quién le va a servir? Josué 24:15, ¿cierto, cuñado? Él es el predicador de la familia, por eso le pregunto. En Siquem, Josué reúne al pueblo y le dice: yo no sé ustedes a quién le van a servir. O a los dioses de los amorreos, a los dioses más allá del río, al cual le dieron culto sus padres, es decir, a los demonios. O le van a servir a Dios. Josué, por su parte, dice: yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo le digo a usted hoy, yo no sé usted qué va a hacer. No sé si usted va a seguir con su amuleto, con su fetiche, con su talismán. No sé si usted va a seguir con sus bobadas de pasarse el huevo por encima, o poner la herradura en la puerta de su casa, o poner la mata de sábila, o los limones en agua, o darle culto a la muerte, o cargar el amuleto, o el billete rezado en su billetera para la buena suerte. No sé. Pero yo, Padre Bernardo Moncada, y mi familia y mi casa, le vamos a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. ¿Y por qué? Porque hemos escuchado la voz del Señor y vamos a seguirlo. Una persona que escuchó la voz del Señor de una manera perfecta, y fue la Santísima Virgen María. La Virgen María estaba orando un sábado, y Dios envía al ángel Gabriel a preguntarle si ella quería ser la madre del Hijo Eterno de Dios, el cual iba a recibir el trono de David su padre, lo nombra como rey. La Virgen María escucha la palabra, la guarda en su corazón, escucha su palabra, simbalium del griego simbalium, la escucha y la guarda, la escucha y la medita, la escucha y la hace vida. Dice San Agustín que la Virgen María, antes de haber concebido al Señor en su vientre, ya lo había concebido en su corazón. ¿Por qué? Porque es mujer de fe, la escucha y la guarda. Y al escuchar y guardarla, acoge al Rey de Reyes y al Señor de Señores en su vida. Y por esa razón, la Virgen María es reconocida en la Iglesia Católica en el cielo como Reina y Señora de todo lo creado. Porque al lado del Rey gobierna la Reina. Y la Reina en la Biblia no es la esposa del Rey. La Reina en la Biblia es la mamá del Rey. Y usted tiene madre. Y su madre es la Virgen María, que es madre de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, pero es madre de Jesucristo, que es Rey. Y ella, que es reina, está rogando por usted y está intercediendo por usted para que usted hoy tome la decisión y haga una opción fundamental por Jesús de Nazaret. Usted hoy le diga al Señor, como ella le dijo: sí, he aquí, doulos,
esclavo, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.